Quiero contarte una historia. Antonio y María solían salir al parque. Habitualmente iban a trotar, a caminar, y lo hacían regularmente cada día por la mañana. Mientras que Antonio y María salían a trotar y a caminar, usualmente hacían un recorrido en el parque, y al hacer ese recorrido notaban que siempre había un hombre allí sentado, y cada vez que ellos pasaban, escuchaban que el hombre decía algo. La primera vez cuando ellos pasaron, notaron que aquel hombre dijo: "Uf, hace demasiado calor". Al día siguiente, cuando volvieron a su rutina, volvieron a pasar por el mismo lugar y el hombre dijo: "Hoy hace demasiado frío". Al día siguiente dijo: "Hoy va a llover". Al día siguiente: "Hace mucho sol ahora". De pronto María se acerca a Antonio y le dice: "¿Ese hombre alguna vez estará contento?". A lo que Antonio le responde: "No lo sé. Quizás nunca ha cambiado el clima en su corazón". Fíjense, el clima ciertamente cambia, varía, pero ¿cómo está el clima de tu corazón? ¿Ha cambiado el clima de tu corazón o estamos sumergidos en la queja como este hombre? Es una pregunta importante que nosotros debemos hacernos, y nos vamos a dar cuenta también que en la Escritura hay bastantes historias que nos representan y que el Señor quiso dejar allí para mostrarnos la queja. Y te voy a hablar una que está así, la van a ver facilito. Te quiero hablar del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios llamó y que hizo tantas cosas maravillosas por este pueblo, y aún así este pueblo se quejaba delante del Señor. Y es que la queja rara vez cambia las circunstancias, pero casi siempre cambia el corazón, y eso fue exactamente lo que ocurrió con el pueblo de Israel. ¿Ok? Así que antes de adentrarnos en la historia de Israel, quisiera que retomemos el pasaje central de nuestra serie, el cual es Santiago. Vamos a leerlo, como dice la palabra del Señor. En Santiago capítulo 1, versos 19 en adelante dice: "Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo". Dice, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la pone en práctica, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Amén. Amén. Este es nuestro pasaje central, que conecta perfectamente con las reacciones y nos habla de estar dispuestos a oír, de ser lentos, atentos para oír. Ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar. Antes de reaccionar, ser lentos para hablar y para enojarse, ser lentos para la ira, ser lentos antes de hablar. Y nos está hablando de las reacciones. Seamos lentos. Vamos a dosificar con la palabra del Señor. Quiero que definamos ahora, ya hemos definido en el pasado reacciones, podemos hacer un breve repaso también. Reacciones son una respuesta conductual, emocional o física que se produce de forma inmediata ante un estímulo, evento o situación externa. Ahora veamos qué es la queja. Es la respuesta habitual de una persona que interpreta la realidad desde la insatisfacción, enfocándose más en lo que le falta que en lo que Dios ya le ha dado. Ahora sí, vamos a sumergirnos en los pasajes del pueblo de Israel, porque vamos a ver cómo este pueblo, aun y cuando estaba siendo bendecido por Dios, su primera reacción en medio del proceso fue la queja, fue quejarse.
Para ello vamos a ir a Números capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice de esta manera: aconteció que el pueblo se quejó amargamente a oídos del Señor. Lo oyó el Señor y se encendió su furor, y un fuego del Señor ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego del Señor ardió contra ellos. Entonces el populacho que había entre ellos se dejó llevar por la gula. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay ante nuestros ojos más que el maná. ¿Amén o no amén? Amén. Amén a la palabra del Señor. Recordamos lo que Dios dejó plasmado y decimos amén porque nos bendice. Vamos a ver algo rapidito. Israel acababa de experimentar algunos de los milagros más maravillosos que ellos habían podido vivir. Ellos, de su esclavitud en Egipto. ¿Cuántos recuerdan que Israel estaba esclavo en Egipto? Amén. Israel estaba esclavo, sometido, trabajo forzoso, golpes, látigos, una vida difícil, insultos, carga pesada, momentos difíciles para la nación de Israel. De tal manera que el clamor, el dolor fue a la presencia de Dios. Y Dios decide idear su plan de salvación. Por supuesto que sabemos que de antemano Dios tenía preparado todas las cosas. Y llama al Señor a Moisés como su instrumento perfecto para poder iniciar el plan de salvarlos de mano de los egipcios. Así que Dios manda las plagas. El corazón del faraón, nótese que al principio dice que se endurecía por sí mismo. Él mismo se estaba endureciendo hasta que finalmente, como fue tanto lo que se endureció, que Dios dijo: bueno, ya que te has endurecido, te lo voy a terminar de endurecer. Dios usa las plagas y termina de endurecer el corazón del faraón. Hay una situación compleja, pero finalmente a través de este proceso de las plagas termina el pueblo saliendo de manos de los egipcios. Es liberado y vemos ese milagro maravilloso cuando ya se acercaban a las aguas, cuando ya veían que no había salida, cuando ya veían que no había esperanza. Dios abrió el mar y ellos pudieron pasar con sus pies en seco. Atravesaron, vieron con sus ojos todo lo que ocurrió, y una vez que hasta el último de ellos pasó, el mar se cerró cuando ya venían otra vez los egipcios. Habían ocurrido cosas maravillosas. Se había derrotado entonces el ejército egipcio, el ejército de Faraón, sus caballos, sus carros. Todo quedó consumido en el mar. Pero no solo eso, habían sido guiados con una nube de fuego durante la noche y una nube durante el día para ser guiados hacia donde se movía, hacia donde Dios quería moverlos. Ellos iban siendo guiados. Pero no solo eso, también les dio de comer. Envió maná que caía del cielo. Caía el maná y ellos comían. Tenían alimento. Sus calzados no se desgastaban. Tantos beneficios que aún estaban viviendo. Y aún así, vamos a ver cómo entonces este pueblo se queja, como lo vimos ahorita. Ellos seguían de forma inconformes. Ellos no se estaban dando cuenta de las maravillas que ya Dios había hecho en sus vidas. De que ya Dios había hecho algo grandioso, de que Dios realmente los amaba y lo que les esperaba era algo mejor. Ellos no veían esto. Ellos solo veían partecitas y escogían ver lo malo. Eso demuestra una gran verdad. Los milagros no eliminan automáticamente la queja,
Pero un corazón agradecido no depende de las circunstancias, sino que depende de la confianza en Dios. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo la queja consume, cómo la queja nos hace daño. Y nuestro primer punto es, la queja nace. Vamos al primer punto. La queja nace cuando olvidamos lo que Dios ya ha hecho. Nótese lo que está pasando. ¿Cuándo nace la queja? Cuando olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Esto es fuerte. Vamos a darnos cuenta, Números capítulo 11, verso 4 a 6. Me gusta como lo dice. Vamos a ver esta versión. Dice: entonces el populacho que había entre ellos se dejó llevar por la gula. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ustedes se preguntarán, disculpa, me quedo ahí en el verso 4. ¿Quién es el populacho? Eran extranjeros que se habían unido al pueblo. Eran extranjeros que se estaban haciendo parte del pueblo. Y ellos, dice que había entre ellos, el populacho que había entre ellos, se dejó llevar por la gula. Me gusta como lo dice esta versión, se dejó llevar por la gula. El deseo desmedido de querer más. El deseo de insaciable. Y también, dice, y también los hijos de Israel volvieron a llorar. Es decir, que ya lo habían hecho. Ya se habían quejado, pero ahora ellos, así como estaban siendo movidos por el corazón del populacho o de estos extranjeros, ellos también ahora, ¿quién nos diera de comer carne? Ahora sí, vamos con el verso 5. Nos acordamos, fíjense de lo que se recuerdan. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Qué rico, frito, sabrosito. Amén, dice por allá. De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Qué rico el ajo. La cebolla. Dirá alguno, no, me da mal aliento. Pero ahora nuestro apetito se reseca. Que no hay ante nuestros ojos más que el maná. Israel comienza a recordar Egipto, pero qué curioso, ¿no? Que solamente recuerdan la comida. Ellos olvidan los látigos. Ellos olvidan la esclavitud. Ellos olvidan el sufrimiento, el dolor, el sol, el trabajo forzado, los insultos, los atropellos. Ellos olvidan todo aquello. Solo recuerdan la comida. Solo recuerdan el bocado. ¿Y qué pasó con los demás? Así que la queja tiene memoria selectiva. Recuerda lo que perdió, pero olvida lo que recibió. Eso tiende a pasar con nosotros. Ahora, ¿cuántas veces hacemos tú y yo exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces tú y yo olvidamos las cosas maravillosas que ya Dios ha hecho con nosotros? Nos olvidamos de ver el pasado, de cómo Dios nos libró de X situación, de cómo recibiste aquel milagro de sanidad, de cómo de pronto Dios usó a aquella persona para bendecir tu vida cuando no tenías nada, de cómo Dios te dio trabajo cuando no tenías, de cómo te libró de las garras del enemigo en un momento complejo, de cómo Dios guardó tu familia en medio de un accidente, de cómo Dios te libró de aquella batalla. Yo no sé cuál es tu caso particular, pero muchas veces nos olvidamos lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Las veces que nos ha librado, que nos ha salvado, que nos ha redimido. Y empezamos a quejarnos. Por eso que nuestro primer punto nos enseña, la queja nace cuando olvidamos lo que ya Dios ha hecho. Nos olvidamos que tenemos salud. Nos olvidamos que estamos completos, que podemos trabajar, que tenemos un trabajo. Y si de pronto no tiene un trabajo, tiene alguien que le ayuda. Que tenemos un techo, que tenemos un lugar donde vivir, que tenemos alimento, que no ha faltado alimento en nuestro hogar, que no ha faltado el alimento en nuestra familia, que a pesar de los momentos difíciles Dios ha sido fiel y aquí estamos.
nos olvidamos de todo eso y nos enfocamos en lo que nos falta. La queja tiene memoria selectiva. ¿Qué me falta? Seleccionamos, nos abstraemos de la realidad y solamente nos enfocamos en aquello pequeño que no tenemos. Si tan solo me diera Dios esto, si tan solo me diera Dios aquello. Y ahí empieza la queja, olvidando las maravillas que ya Dios hizo. Nos enfocamos en lo que no tenemos, lo que no salió, lo que no ocurrió, lo que otro recibió. Y dejamos de celebrar lo que ya Dios hizo por ti. La queja siempre magnifica la ausencia y minimiza la presencia de Dios. Magnifica lo que te falta y minimiza el poder de Dios grande que ya Dios ha hecho por ti. Lo segundo que podemos aprender en esta tarde es que la queja se contagia. Es como un virus, es como una gripe. Gripe, como le digan en tu tierra. Se contagia. Se transmite. Números 11:4. ¿Cómo lo sabemos? Veamos. Dice, ahora sí creo que tengo, la queja se contagia, como dijimos, este segundo punto. Vamos ahora al pasaje. Pero la gente extranjera, ahora sí, esta versión, fíjense cómo lo dice, pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible, es decir, tuvieron gula, es un deseo incontenible, exacerbado. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? Fíjense cómo esos extranjeros que ahora estaban presentes en el pueblo, ahora se traslada esa misma queja al pueblo de Israel. Y yo le voy a decir algo, la queja se pega. La queja se pega. Hace muchos años, para no dar tantos detalles, tuve una persona que trabajó conmigo. Dios mío, eso se quejaba hasta por el agua que bebía. Uy, esta agua está caliente y no me dan agua fría. Uy, no puedo entender cómo es posible que esta comida que nos dan en este trabajo. Y se quejaba, y se quejaba. Yo no entiendo cómo es posible. Y yo no entiendo cómo esto pasa. Uf, ¿cómo es posible esto y aquello? Y todo lo que veía era queja. Por donde lo veía, queja. Todos los días. Le llevaban el café al escritorio. Uy, este café. Uy, le echaste demasiada leche, fulano, sultano. Y por todo, absolutamente por todo. Pero déjenme decirle que era tanto lo que se quejaba, que habían ciertas palabritas de queja que a mí se comenzaron a pegar. Yo, sin darme cuenta, después comencé a actuar de la misma manera con mi familia. Es que cómo es posible esto, es que cómo es posible aquello. Y este detalle y aquello. Y sin darme cuenta ya yo estaba quejándome por cualquier cosa. Hasta que me hice, ¿pero qué me pasa? ¿Por qué yo me quejo tanto? Y fui consciente de que estaba, sin darme cuenta, imitando patrones de esa persona. La queja se pega, hermano. Usted anda con un hermano quejón, usted se va a quejar. En el hogar, en la familia. Cuando uno comienza a quejarse, el otro comienza a quejarse también. Pero es que tú tal cosa, y tú tal cosa, y tú y esto, y tú aquello. Y cuando ves, queja. Y el hogar se convierte en un lugar donde constantemente lo que todo está pasando es queja. Y de pronto los hijos quejándose, un hermano con el otro hermano, un sobrino con el otro sobrino, un hijo con el otro hijo. Y así están, quejándose, uno con el otro, una queja, una demanda. Después que la gente extranjera se quejó, todo Israel comenzó a llorar. Qué impresionante, ¿no? Una persona comenzó, después una familia, luego otra, y finalmente todo el campamento se estaba quejando. La queja nunca se queda solamente en quien la pronuncia. Llega al matrimonio, como les decía, a los hijos, al trabajo, a la iglesia. ¿Aló? La iglesia. ¿Por qué me toca servir? ¿No ven que yo trabajo demasiado? ¿Cómo es posible que todo me toque a mí? No llaman al hermano Juan.
No llaman al hermano Pedro. Todo yo. Puro servir yo. No hay más nadie que sirva. Y nos quejamos y nos quejamos. Con los amigos, ya ni me llamas. Ya ni me buscas. Desde que nos vimos ya no soy tu amigo, tu amiga. Y se traslada y se pega y se contagia. Lo fuerte de esto es que esto contamina nuestros hogares, contamina nuestras iglesias, familias, relaciones de trabajo. Díganme en el trabajo. Uy, lo mandan a aquel y yo aquí. Mira aquel. Y mira al otro lo que está. Y queja. Ah, sí. Y no me dieron para hacer overtime. A mí no, pero a él sí. A ella sí. Porque es el favorito del supervisor. Y queja. Y así el ambiente se pone tenso. Se hace peor, se hace más pesada la carga de llevar. Las personas agradecidas contagian esperanza. Las personas quejumbrosan contagian desánimo. Viene el desánimo, viene la apatía. Es que en esa iglesia, es que en ese lugar. Y comienza a venir la apatía. Y a veces no somos conscientes, hermanos. Por eso que hoy la palabra de Dios nos recuerda para que todos los que estamos aquí, incluyéndome, podamos recordar que la queja no lleva a ningún lado. No te estoy diciendo que no busques mejora. No te estoy diciendo que busques oportunidad para seguir creciendo, para ver cómo podemos mejorar. No te estoy diciendo que no lo hagas. Te estoy diciendo cómo es tu reacción constante. Estamos cayendo en el exceso de queja. Ya se está convirtiendo en algo que se está yendo más allá. Es una oportunidad para revisar. Lo tercero, vamos al tercer punto. La queja revela un corazón que no confía completamente en Dios. Veamos lo que dice Números 11. Vamos al verso 4 y 6 que tenemos ahí. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? ¿Quién nos diera de comer carne? O sea que ya no había nada, no había nadie. Ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay ante nuestros ojos más que el maná. ¿Estaban confiando en Dios? ¿Estaban viendo lo que ya Dios había hecho por ellos? Se estaban viendo sin esperanza. Esto causó presión sobre Moisés. Esto generó una carga. Hasta Moisés se tuvo que quejar. Dios mío, este pueblo, ¿hasta cuándo? Varias veces el pobre Moisés ya no hallaba qué hacer. Yo me imagino que ya Moisés estaba calvo. Porque me mira. Yo me imagino que ya Moisés estaba ya hasta el tope, ya no podía más. Aquí está la raíz. No era comida, era la confianza. Como cada reacción, siempre escudriñamos y buscamos qué hay detrás de todo esto. Cuando nos damos cuenta es que hay miedo, no hay confianza en que Dios pueda hacer algo. Hay temor y comenzamos a quejarnos. En nuestra familia, en nuestro trabajo, creemos que no vamos a poder ascender a un nuevo puesto y por eso nos invade el miedo y comenzamos a quejarnos. Es que este trabajo, es que este supervisor, es que esta persona llegó tarde, mira lo que hizo aquel. Y no estamos siendo bendecidos, no estamos recibiendo la bendición porque estamos quejándonos. No avanzamos y no estamos confiando en que Dios nos puede promover, en que Dios puede hacer algo, en que Dios puede cambiarte de lugar. En tu familia igual. Piensas que ya no puede hacer este marido, este gordo que tengo yo, ya no funciona. Santo, dicen por ahí. Esta mujer que me diste ya no me hace los tacos, las arepas, las pupusas, las baleadas. ¿Ah? ¿Sí o no? Se quejan. Hermano, yo no me quejo. Si me regalan una baleada, yo no me quejo, hermano. Yo tampoco. Hermano, perdemos la confianza en Dios. Perdemos en que Dios está haciendo algo. Pero ellos seguían creyendo: Dios no será suficiente. Y cuando pensamos eso, estamos en queja. ¿Qué otras cosas podemos encontrar detrás de la queja? Vamos a desnudar nuestro corazón, hermano. Necesitamos destapar nuestro corazón para que Dios pueda sanarnos, para que Dios pueda limpiar, sacar.
¿Qué hay en lo profundo de nuestro corazón que nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Qué es lo que sucede? Ya que detrás de muchas quejas puede haber incredulidad. No estamos creyendo que Dios puede hacer algo. Puede haber comparación, nos estamos comparando con alguien más. Aquel sí, yo no, no te compares. Lo que Dios hace con uno, bendígalo. Si le va bien, Dios te bendiga. Me contento por ti, hermano, me gozo. Usted ora y clame al Señor. Y si Dios dio, dio. Y si Dios quitó, quitó. Ya está. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. El orgullo también puede estar detrás de la queja. Puede haber orgullo en nuestros corazones. Puede haber también impaciencia. No estamos dispuestos a esperar un poco siquiera. Ni siquiera damos la oportunidad que Dios obre. Ni siquiera damos la oportunidad que Dios haga algo. Y ya estamos impacientes y nos quejamos. Es que este marido, es que esta mujer, es que este hijo, es que esta persona. ¿Estamos siendo pacientes? ¿Cómo está nuestra paciencia? La injusticia, dicen por allí. Expectativas equivocadas. No se alcanzan ciertas expectativas. O tenemos expectativas que no son acorde a la realidad. Esperamos más allá. Y cuando no vemos que esas expectativas se alcanzan, entonces nos quejamos. A veces necesitamos expectativas que sean reales, alcanzables. No se propongan metas que usted no va a poder lograr, hermano. Se va a frustrar, va a vivir quejándose el resto de su vida. ¿Cuándo llegaré a tener la casa del $1.000.000? Dirá alguno. Es un ejemplo. No me malinterprete, es un ejemplo, ¿no? La ingratitud, obviamente, la falta de ser agradecido. Yo quisiera que te preguntes ahora, en este momento delante del Señor, Señor, ¿qué es lo que hace que yo me queje tanto? Pregúntale ahí en tu corazón, Señor, ¿qué hace que yo me queje tanto? ¿Por qué me quejo tanto? Ojo, no estamos hablando que no aspires, no estamos hablando que no tengas metas, no te estoy diciendo que no tengas una expectativa. Estoy hablando de quejas que sobrepasan, de que causan daño, que intoxican tu hogar, tu familia, tu medio ambiente, porque te amarga, vives como si te hubiese chupado un limón, con la cara así. Y no disfrutas las bendiciones que están a tu alrededor. No disfrutas el hogar que tienes. No disfrutas los hijos, los sobrinos, los primos, las personas que están a tu alrededor. ¿Cuándo? Aquí el pastor Gabriel siempre dice, disfruta, disfruta. Y es verdad, yo a veces me recuerdo, oye, hay que disfrutar lo que tenemos. Esto nos conecta con nuestro cuarto punto, porque estoy seguro que es aquí el punto donde tú y yo vamos a ser transformados. Cristo transforma tu queja en gratitud. Dígalo conmigo. Cristo transforma y diga mi queja en gratitud. Amén. Quiero decirte que aquí entra en la ecuación nuestro Señor. El verbo, el regalo que Dios ha dado para nosotros. Vamos a ver cómo Cristo aparece en escena. Déjame decirte que una vez estaba allí Cristo haciendo un milagro maravilloso. Multiplicó peces y panes en una gran manera. Y algo ocurrió con el pueblo. Algunos le fueron a buscar porque estaban interesados en más pan. Pero Jesús viene y se entabla este diálogo. Vamos a ver Juan capítulo 6, verso 28 en adelante. Dice: entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Me detengo aquí un segundo. ¿Qué obras haces? Acababan de recibir la multiplicación de los panes y los peces. Continuamos. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que no es Moisés
el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. En otras versiones, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Un aplauso al Señor. Jesús es el pan de vida. Si comeremos de Él, ya no volveremos a quejarnos. Ya no tendremos hambre nunca más. ¿Estamos viendo a Jesús? ¿Estás viendo a Jesús en tu vida? ¿Estás viendo el verbo, la palabra de Dios, el regalo, el enviado, el ungido, el que Dios ha marcado para que venga delante de ti y traiga salvación, libertad, perdón, reconciliación? Mientras Israel se queja por el pan, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Mientras Israel murmura en el desierto, Jesús da gracias antes de multiplicar los panes. Mientras el pueblo mira lo que falta, Jesús mira al Padre. Mientras que Israel recuerda Egipto, Jesús anuncia el reino de Dios. Mientras Israel vive inconforme, Jesús vive satisfecho con el Padre. El Padre es suficiente para nosotros. Jesús es suficiente para nosotros. ¿Es suficiente Dios para ti? Esta semana, ante algunos ajetreos, alguna situación que me ha tocado atravesar, Dios me ha dado esta palabra: yo soy suficiente. Dios es suficiente para ti. Dios es suficiente para tu familia. Vamos a ver cómo lo dice Santiago rápidamente, ya para ir finalizando. Santiago 1, verso 1, 19 al 22. ¿Lo tenemos? ¿Está Santiago? Si no, vamos a cómo transformamos entonces nuestra reacción. Bueno, ahí está Santiago. Vamos al verso 19, perdón. 19, 20, 21 y 22, ¿ok? Por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Ser lentos para hablar y enojarse. Ser lentos porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Verso siguiente. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, que tiene el poder de salvarlos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Ahora sí, vamos con el punto: cómo transformar tu reacción de queja. Vamos a dar 4 principios para nosotros poder transformar nuestra reacción de queja. Lo primero es: escucha la palabra, no tus emociones. Así como trabajamos con las otras reacciones, igual, escucha la palabra, no tus emociones. Antes de saltar a quejarnos, escuchemos qué dice la palabra de Dios. Recordemos el mensaje del Señor. Segundo, recuerda la fidelidad pasada de Dios, así como Dios les recordó que fue Él quien los libró de mano del faraón, que los sacó de esclavitud y que los llevaba ahora de camino a la tierra prometida. Recuerda la fidelidad que Dios ha hecho en tu vida, los milagros que Dios ha hecho, el pan que tienes sobre tu mesa, tu hogar, tus hijos, las personas que te rodean, tu trabajo, lo que tienes, lo que Dios te ha dado. Recuerda ya las maravillas de Dios. Recuerda las cosas que ya Dios ha hecho. Tercero, habla gratitud antes que frustración. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: da gracia en
todo. Lo cuarto es practica el agradecimiento diariamente. Primera de Tesalonicenses, el verso 17 dice: orad sin cesar y da gracias en todo. Amén. Definitivamente esto nosotros lo podemos aplicar en nuestros hogares. Antes de mencionar un problema en tu hogar, mire esto, aquello, de quejarse, mencione una bendición. Dígale: mis hijos son obedientes, estos muchachos son obedientes. Y usted, cuando le vaya a hacer la petición, van a ir y lo van a hacer. Me ha funcionado. Me ha funcionado. Primero digo: no, es que de verdad que Abel y Matthew, ellos son obedientes, ellos hacen caso. ¿Verdad, papito? Mire, el cuarto está, hay que recogerlo. Sí, papá, ya lo vamos a recoger. Pero si yo me quejo: mire, ustedes son unos desordenados, muchachos, no lo van a recoger, hermano. Se van a sentir atacados. En el matrimonio, no permitas que las conversaciones giren solamente alrededor de lo negativo. Es que tú, mira, que estás muy gorda. Tú también estás muy gordo. Mira que tú, que... Y se comienzan a quejar el uno con el otro. No los ayuda. Se bloquean y levantan las defensas. Las quejas producen que también se levanten las defensas que veíamos la semana pasada. En el trabajo, la gratitud cambia el ambiente laboral. Cuando usted está agradecido: hey, porfa, ¿me puede pasar con actitud alegre, agradecido? O de gracias si un compañero le trae algo. Gracias, gracias fulano, gracias. Sea agradecido, tenga una actitud distinta. No se queje tanto, porque si no, sus compañeros ni le van a ayudar. Cuando usted tiene una actitud agradecida y usted muestra esperanza, sus compañeros de trabajo van a estar dispuestos a ayudarle. Pero si usted anda quejándose, ¿quién lo va a querer ayudar? Nadie. Y en iglesia, una iglesia agradecida adora diferente, sirve diferente y vive diferente. Vamos, Filipenses 2:14. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Amén. Quiero ir terminando con estas frases finales, porque vamos a ir a nuestro tiempo con los bautizos. Dice: la gratitud no nace cuando todo está bien. Nace cuando reconocemos que Dios sigue siendo bueno, aun cuando no todo sale como esperamos. Aun cuando las cosas no salen como esperabas, cuando tú reconoces, tienes gratitud. Cuando tú reconoces, eres agradecido. Estás agradeciendo a Dios. La siguiente frase: la queja nunca multiplica los milagros, pero la gratitud siempre multiplica nuestra capacidad de reconocerlos. Cuando usted es agradecido, usted se va a dar cuenta qué milagros Dios ha hecho para que usted tenga su casa, su hogar, su trabajo, su familia. Usted no se imagina de las cosas que Dios ya te ha guardado. A veces Dios nos guarda de cosas que ni siquiera nos imaginamos, pero no las vemos porque no tenemos un corazón agradecido.